capítulo 1, hermanos, en Santiago. Yo vengo, hermanos, me presento, mi nombre es Carlos Antonio Escobedo Monsiváis. Vengo de la Iglesia Bautista Independiente de Benecer. Y allá estamos trabajando, hermanos, en la iglesia, con nuestro hermano Hortensio y nuestra hermana Hortensia. Nomás se le cambió la O y la A, Hortensio y Hortensia. Y hermanos, pues allá estamos, trabajando, hermanos, con luchas y pruebas como todo, hermanos. Y pues bueno, hermanos, vamos a entrar al fuego, hermanos. Amén, Vamos amén. a hablar ahí en el libro de Santiago, hermanos, capítulo 1, versículo del 2 al 8, hermanos. Si lo tienen, me dicen con un amén. Amén. Gloria a Dios, hermanos. Ay, hermanos, cuando dicen amén, hermanos, es que todo va bien. Amén. Todo va bien, hermanos. Porque si no, nos van a correr, hermanos. Vamos a ir, hermanos, en Santiago, capítulo 1, versículo del 2 al 8, hermanos. El primero lo leo yo y el segundo ustedes. Y en el versículo 8 lo leemos todos juntos. Dice la palabra de Dios: hermanos míos, tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Todos juntos. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Amén. En esta tarde, hermanos, el Señor ha preparado un tema que engloba una raíz, engloba un fundamento, hermanos, en el corazón, y esa es la fe. Amén. En esta tarde vamos a estar hablando de la fe. ¿Qué es la fe? ¿Cómo se resalta? ¿Cómo se trabaja? ¿Cómo se demuestra la fe? ¿Cómo se refleja esa fe? ¿En quién hemos creído, hermanos? Amén. Vamos a orar para que sea el Dios el que hable en esta tarde, hermanos. Bendito Dios y Padre nuestro, gracias, Señor, te doy, Señor, por lo bueno que has sido con nosotros, Señor. Gracias, Señor, por tus misericordias, por tus bondades. Gracias, Señor, por los hermanos que han estado aquí. Están, Padre, escuchando tu palabra, personas nuevas, tal vez. Señor, no conozco sus vidas, Señor, pero tú sí. Gracias, Señor, te doy por lo bueno, Señor. Quédate con nosotros, Señor, y que tu mensaje, Señor, sea siempre, Señor, resaltado a causa de tu nombre, Señor. Todo esto te lo pido en tu nombre, Señor Jesucristo. Te pido todo con el perdón de mis pecados. Amén. Amén. Hermanos, la fe en nuestros días. ¿Qué es la fe, hermanos? ¿Qué es la fe que el cristiano debe tener en nuestro tiempo, en nuestra actualidad? Dice, hermanos, en Santiago capítulo 1, versículo 2, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando nos halléis en diversas pruebas. ¿Y qué se refiere, hermanos? Diversas pruebas. Estamos hablando, hermanos, como diferentes colores, que a veces te va a tocar verde, a veces te va a tocar morado, a veces te va a tocar blanco, negro. Diferentes pruebas, hermanos, porque a todos nos toca, hermanos, pruebas diferentes. A una prueba le toca a un hermano diferente, a otro hermano, a otra hermana. Pero la palabra de Dios engloba todo. Tened gozo cuando nos halléis en diversas pruebas. Amén. ¿Y qué es fe, hermanos? Es poner la confianza, algo que no podemos ver, pero confiamos que es poderoso para ayudarnos en cualquier situación que estamos pasando. Amén. En Hebreos, hermanos, Hebreos capítulo 11, versículo 1, nos habla qué es la fe. Hebreos capítulo 11, versículo 1, vayamos ahí. Dice la palabra de Dios: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve.
La fe, la certeza, aquello que esperamos, nuestra convicción que no podemos ver. ¿A quién esperamos? ¿Quién es nuestra fe, nuestra confianza? Que en nuestra actualidad estamos confiando, estamos esperando a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Esa es la Amén. fe verdadera de un cristiano. Esa es la fe que resalta a un cristiano cuando viene la prueba, la lucha, la angustia, la tribulación. Esa es la fe firme, fundada en el corazón, como la primera vez cuando aceptamos a Cristo en nuestro corazón, con gozo. Así debe resaltar día a día esa alegría, esa emoción fundada, plasmada en el corazón. Amén. Una fe verdadera. ¿Por qué, hermanos? Porque los de afuera miran en quién estamos creyendo. Amén. Los de afuera, hermanos, están viendo el testimonio que es Cristo a través de nosotros, a través de la confianza, a través de nuestra fe, el gozo. ¿Por qué, hermanos? Hoy en día, el cristiano, hermanos, pierde el gozo de su salvación. Pierde el gozo, hermanos, como la primera vez. Ya no es lo mismo que cuando acepta a Cristo en su corazón, contento, gozoso. Pero, hermanos, es pasado por prueba. ¿Y qué pasa? Mengua la fe, se escasea la fe, desmaya la persona en Cristo, desmaya. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué tiene que estar pasando esto? Porque nuestra fe, hermanos, tal vez, hermanos, no le estamos dando seguimiento día tras día, tras día, tras día, tras día. Porque a veces perdemos la fe, porque no tenemos una relación con nuestro Señor y Padre Dios. Amén. Porque a veces, hermanos, llegan los problemas, las situaciones, y nuestra fe, hermanos, en quien hemos creído, la hacemos a un lado y ponemos atención, hermanos, a aquello que está viniendo como una ola encima. Y tenemos miedo. Y perdemos nuestra mirada. Porque la palabra de Dios dice, puesto en los ojos en Jesucristo. Pero, hermanos, parece, hermanos, que ponemos primero los ojos en lo que está enfrente por venir. Y no lo ponemos en el Dios verdadero que está en los cielos. Amén. La palabra de Dios, hermanos, nos muestra en un personaje, Job, en el capítulo 1, en adelante. Tal vez todos conocemos esa historia de Job. Aquella persona que tenía todo. Aquella persona, hermanos, que era rica. Pero, hermanos, ¿sabe qué es lo que pasó? Tuvo que ser probada su fe. Para saber qué, hermanos, qué quería tratar Dios con Job. Ver si la fe, hermanos, estaba plasmada en sus bienes materiales, en todo lo que tenía. Si amaba más lo que él tenía que a Dios. Hermanos, el cristiano, hermanos, debe pasar por pruebas y luchas. Si no, hermanos, la fe no tiene sentido. ¿Cómo vamos nosotros a resaltar una fe verdadera si no hay unas pruebas, no hay unas luchas para resaltar si somos verdaderos? Amén. Si somos verdaderos cristianos, para soportar la angustia, todo lo que viene encima, para ver si nuestro depósito de confianza está en el Señor Jesucristo. Amén. Que no está, hermanos, en una imagen, o no está, hermanos, en el dinero, o no está, hermanos, en el trabajo, cuando la economía cae, cuando la salud cae. No estamos, hermanos, confiando en un gran doctor, ni graduado, doctor, ni el mejor trabajo. No, hermanos, el trabajo se va a acabar algún día, tal vez. Se va a acabar. La salud, tal vez algún día se va a acabar. El material también, hermanos. Nada te vas a llevar. Pero ¿sabes algo, hermanos? Que no se debe de acabar. Es la fe, hermanos. Amén. Amén. Porque nuestro Padre Dios es eterno. Y Él nos dio una vida eterna. Y en espíritu, hermanos, somos ricos. No nos falta nada. Pero el cristiano debe confiar en el Señor Jesucristo. Veo yo, hermanos, y digo, hermanos, el tema, cuenta, hermanos, que Dios lo preparó, hermanos, porque pasó la hermana.
Y dijo, pues la fe, hermano, la fe. ¿Cómo vas a ganar batallas, hermano? ¿Cómo vamos a ganar nosotros las situaciones, hermanos? ¿Cómo? De rodillas. Amén, amén. Hermanos, debemos nosotros, hermanos, estar, hermanos, siempre, siempre pidiendo fortaleza en nuestra fe. Hermanos, hay cristianos, hermanos, que han estado en las iglesias y hoy en día ya no están. ¿Por qué, hermanos? Porque parece, hermanos, como la parábola del sembrador. Las que cayeron en piedras, hermanos. Mucho gozo, contento. Pero, hermanos, salido el sol se secó. ¿Por qué, hermanos? Porque estaban teniendo su primer amor, bien gozoso, bien emocionante, todo. ¡Ay, qué bonito, qué bonito! Y dice, ¡ah, qué bien! Ahora sí, te pongo a prueba, a ver si es cierto, si me amas. ¿Y qué pasa? Llega la prueba y se van y dejan el camino. ¿Por qué, hermanos? Porque no estuvo fundada su fe verdadera en Cristo Jesús. Amén, amén. Así debe de ser, hermanos. Una fe verdadera, con gozo, hermanos, recibiendo las pruebas, con gozo, con alegría. Hermanos, la diferencia, hermanos, que tiene un cristiano hacia los de afuera, hermanos, es ese gozo que el Señor nos va a dar cómo soportar las pruebas, cómo soportar las luchas. Porque tenemos nosotros una ayuda y es nuestro Señor Jesucristo. Allá afuera, hermanos, aún buscan ayuda y aún, hermanos, se derrumban, se quitan la vida, se van por la salida falsa. En el cristiano no, hermanos. En el cristiano, hermanos, deposita su confianza con gozo en el Señor Jesucristo. Amén. Dice Santiago, ¿no? Tener sumo gozo cuando hay pruebas. Y esa es la primera, hermanos, de nuestra fe. Ese gozo debe de plasmar y reflejar nuestra fe. Contento, caminando con el Señor Jesucristo. ¿Por qué, hermanos? Recordamos, hermanos, en Mateo capítulo 14, versículo 22 al 31. Pedro ve al Señor Jesucristo caminar sobre el mar. ¿Y qué pasa, hermanos? Dudó. Empezó a caminar primero muy bien y lo ve. ¡Ah! ¿Y qué, hermanos? Empezó la tormenta, empezó a moverse todo. ¿Y qué pasó con Pedro? Vio a Jesús, vio lo que estaba pasando y se empezó a hundir. ¿Por qué, hermanos? Porque empezó a ver, hermanos, y ver a una dirección donde no estaba el Señor Jesucristo. Amén. El Señor Jesucristo dice, mírame a mí, aquí estoy, ven, confía en mí. Y el cristiano, en vez de ir derecho, a través de nuestro Señor Jesucristo, el cristiano ve y, ay, y es que esto me está pasando, ay, es que esto es, y cuando menos lo piensa, hermanos, ya está en aquel rincón llorando, triste, ya no viene a la iglesia y piensa que Dios lo ha abandonado. Cuando nosotros sabemos que nosotros somos los que nos alejamos de Dios. Amén. ¿Por qué, hermanos? Porque la prueba los ha vencido. Porque la fe, hermanos, está plasmada en lo que se mira y no está plasmada en lo que no se ve. Pero, hermanos, el Señor Jesucristo, hermanos, siempre va a estar con nosotros y debe marcar nuestra fe en Él. No debe de escasear. Ese es el primer punto, el gozo, hermanos, demuestra la fe. El segundo, hermanos, Santiago capítulo 1, versículo 3 al 7, dice la palabra de Dios, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar,
que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Hermanos, el segundo punto, hermanos, es la paciencia. Dice la palabra de Dios en Salmos 41, pacientemente esperé yo a Jehová. ¿Cuánta paciencia tienes tú para esperar a Jehová? ¿Cuánta paciencia tienes tú para esperar a Dios? ¿Qué tiempo esperas en Dios? Porque, hermanos, todos tenemos peticiones. Todos oramos, hermanos, por una cosa, por las luchas y las pruebas que estamos pasando. Y esas son nuestras peticiones a diario. Y te pido, Señor, por mi mamá, por mi papá, por mi hermano, por mi hermana, que estamos batallando por esta situación y estamos pidiendo. Pero la pregunta, ¿somos pacientes para aceptar el tiempo perfecto que Dios nos responde? Porque, hermanos, a veces somos impacientes. A veces, hermanos, creemos, hermanos, que ya dijimos, Dios ya no nos escucha. Dice Dios, espérate, tranquilo, apenas van 3 días y ya quieres que ya te lo resuelva. Espérate, tranquilo, vamos a darle más. Quiero ver hasta dónde llegas, quiero ver dónde está tu confianza, quiero ver dónde está tu fe, quiero que tú demuestres si confías en mí. Sé paciente. Dice más adelante, y oyó, en Salmos 41, pacientemente esperé a Jehová, y oyó mi clamor. Cuando el cristiano es paciente, hermanos, en las luchas, en las pruebas, tiene que soportarlas. Santiago lo dice, soportar las pruebas. Las tenemos que soportar con paciencia, con tranquilidad. ¿Por qué, hermanos? Porque Dios está con nosotros. Sea la situación que sea en nuestra vida, el Señor está con nosotros y debemos ser pacientes. Tenemos que tener paciencia para nosotros continuar la carrera en nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué debe de ser así, hermanos? ¿Por qué debe nosotros tener siempre presente en nuestra vida el Señor Jesucristo? ¿Por qué debe tener esa fe, hermanos? Porque no hay nadie que te va a poder ayudar. No hay nadie que te va a poder consolar. No hay nadie que te va a poder sostener. Solamente Dios. Amén. Y, hermanos, ¿cómo hoy en día la gente tiene una fe errónea, creyendo en algo muerto, creyendo en algo que no tiene poder, creyendo a una línea donde sinceramente ni la Biblia lo aprueba? ¿Por qué, hermanos? Porque se desvían de la verdad, se desvían, hermanos, del Dios verdadero de allá de arriba. Y muchos les dices, hey, ¿tú crees en Dios? ¿Tú amas a Dios? Sí, yo amo a Dios. Sí, yo amo a Dios. Sí, ¿a cuál iglesia vas? Ah, no sé. No, ya la iglesia tengo como 15 años que no voy. 10. Pero ¿cómo dices que amas a Dios? ¿Dónde está tu fe? ¿Cómo crees? Si no vas a la iglesia, si no te veo en la iglesia, si no veo un cambio en tu vida, no demuestras una fe. Y dice la palabra de Dios, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Así es, hermanos. La gente piensa amar a Dios, pero su corazón está afuera. ¿Por qué, hermanos? Porque su corazón no está fundada la fe, como la de usted y la mía. ¿En qué está fundada nuestra fe, hermanos? En el Señor Jesucristo. Esa es nuestra fe. Amén. Dice Amén. allí en el Evangelio de Lucas, hermanos. Vayamos al Evangelio de Lucas. Capítulo 8, hermanos. Dice ahí en el versículo 22,
al 25, dice la palabra de Dios: aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo: pasemos al otro lado del lago. Y partieron, pero mientras navegaban, él se durmió y se desencadenó una tempestad de viento en el lago, y se anegaban y peligraban, y vinieron a él y le despertaron diciendo: maestro, maestro, que perecemos. Despertando él reprendió al viento y a las olas, y cesaron, y se hizo bonanza, y les dijo: ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban y se decían unos a otros: ¿quién es este que aún a los vientos y a las aguas manda y le obedece? Hermanos, ¿dónde está tu fe? ¿Dónde está, hermanos, tu fe cuando el Señor Jesucristo está cerca de ti? ¿Por qué los discípulos tenían miedo? ¿Por qué tenían miedo, hermanos, si el Señor Jesucristo estaba a un lado de ellos? Porque eso le dice el Señor Jesucristo: ¿dónde está tu fe? Si estoy aquí contigo. Y hay veces, hermanos, nosotros estamos con el temor, estamos con el miedo, estamos con la preocupación, y el Señor Jesucristo está aquí a tu lado. Cuando tú ves que tu Biblia está cerrada y tú estás en un mar de lágrimas y tu Biblia cerrada, y luego te duermes y te olvidas a orar, y luego tú no me estás viendo que estoy aquí a tu lado para darte la respuesta, y te pasas todo el día llorando. Todo el día te la pasas ahí en angustia, y vas con el pastor: y pastor, fíjese que, mira, pastor, me está pasando esto y esto y esto y esto, y el pastor: vamos a orar, y ya, y se va a su casa, y la hermana con las novelas, y a dormir, y ya, se olvidó. Y a la mañana pasó una lucha, una prueba tremenda, y ahí viene el pastor: es que, oye, es que cuando Cristo está más cerca de ti, lo ignoras. Amén. Lo ignoras. Y por eso, hermanos, no hay paciencia. Porque si hubiera paciencia, el Señor te va a dar la respuesta a través de la comunión con Él, a través de la oración, a través de la palabra. ¿Por qué, hermanos? Porque eso se muestra la fe. ¿Dónde encontramos la verdadera palabra? Aquí, hermanos. Es el camino correcto de las respuestas a nuestras dudas, en nuestras luchas, cómo hacerle. Aquí viene plasmada en la Biblia. Salmos 119, 105 dice la palabra de Dios: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Pero, hermanos, vemos el camino bien oscuro y tenemos miedo. Vemos, hermanos, que se nos viene todo encima y pensamos que el amor de Dios ya se fue hacia ahí. Ya siento que Dios ya no me ama porque veo tantas pruebas, y empieza la impaciente. Y lo dice la palabra de Dios: ¿quién nos separará del amor de Dios? ¿Angustia o tribulación o aflicción? Nada. Eres tú el que te separas de Dios. ¿Cuántas veces hemos faltado a la iglesia? ¿Dónde está tu fe? Amén. ¿Dónde está vuestra fe? ¿No el domingo pasado tenías tanta fe y venías con gozo? Y no vienes a salir. Es que, hermano, tuve una prueba tan tremenda. Me dio gripa. Me dolió la cabeza. No, hombre, me caí y me duele el pie. Y ahí ves al hermano y a la hermana en el baile. Pues no te dolía el pie. ¡Asu! Y luego, no, hombre, hermanos. Y te quedas: ¿dónde está vuestra fe? Al culto fallamos, a las novelas no fallamos, a los rodeos no fallamos, a cabalgar a caballo tampoco fallamos. ¿No? Sí hay, hermano, sí hay. No fallamos, hay una cabalgata, vámonos, córrele. Allá está la fe, allá depositada en el caballo. Y para que se le quite, relincha el caballo y se cae para el suelo. Vámonos, ya viene pastor, no puedo ir a la iglesia porque me caí en la espalda. ¿Para qué andas allá? Cuando el culto es el domingo. Amén. Amén. Duro ahí. Gloria a Dios, hermano, porque estás aquí. Gloria a Dios porque le dedicas el tiempo. Porque esa es la fe que resalta. Amén. Que hemos creído. De aquí dan testimonio hacia los de afuera, no de afuera hacia adentro. ¿Para qué? De aquí testimonio hacia afuera. Amén. Lo que escuchamos, eso es lo que resaltamos allá afuera.
Es difícil. Hay críticas, hay familiares que tal vez nos rechazan, hay familiares que no te apoyan, hay familiares que tal vez te abandonan por tu fe en quien has creído y te puede dar para abajo. Pero a Jesús, dice la palabra de Dios, a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. Su familia no lo recibió, su pueblo no lo recibió, lo rechazó. Pero el Señor Jesucristo siguió adelante con el propósito que tenía de su plan divino. Amén. Y es lo que nosotros debemos de comprender, que Dios tiene un plan para que tu fe esté firme hasta que Cristo venga, porque hay un plan. Dios lo conoce a través de Amén, ti. amén. Dios puede hacer grandes cosas. Dios puede levantar grandes personas aquí, y que un día estén aquí Amén. y le quiten el trabajo a nuestro hermano Emanuel. Amén, Porque amén. está, cada día lo veo más acabado. No ando promoviendo vatos, hermano. Yo no conozco a nadie, ¿eh? Pero hermanos, para que le ayuden al hermano pastor. Pastor, ¿en qué te ayudo? Ahí voy. Ay, vámonos. Bueno, yo cuando vine, hermanos, vi más mujeres. Y me quedé así como que, muchas. Vi muchas hermanas sirviendo y qué bonito, hermano. Amén. Qué bonitos. Pero hace falta varones que rinden su vida al Señor. Y Amén. esa es la Amén. fe que Cristo quiere. Hombres, hermanos y hermanas, que muestren la fe verdadera, sirviendo al Señor, que no Amén. se rajen. Dice la palabra de Dios que nosotros no somos los que retrocederemos. Amén. Seguimos para el frente, firmes y adelante, soportando toda angustia y prueba, todo. Adelante. ¿Por qué? Porque nosotros, nuestro objetivo es hacia nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dice la palabra de Dios también, que es algo muy principio, hermanos, que siempre se ha visto. Vayamos a Santiago, hermanos. El libro de Santiago, ahí capítulo 1, versículo 8. Miren, hermanos, dice la palabra de Dios, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus Camino. caminos. ¿Cuántas veces has caminado con el Señor Jesucristo y cuántas veces has caminado al camino izquierdo? ¿Cuántas veces has tenido un resbalón y dices, no, ya estuvo, y se va para el lado izquierdo? La palabra le dice, el hombre de doble ánimo es inconstante en sus caminos. ¿Usted cree, hermanos, que es una fe verdadera? Un doble ánimo, que a veces piso un pie en la iglesia y un pie afuera, que de repente duro un año aquí en la iglesia y de repente un año ya ando para allá y luego regreso todo golpeado y todo, y ahí está Dios, vienes otra vez todo lastimado y ahí te está curando y Dios, y otra vez vas a desanimarte y te vas. Dice la palabra de Dios que el hombre de doble ánimo es inconstante en sus caminos. Nuestro camino siempre debe de ser uno. Dice la palabra de Dios en el Evangelio de Juan 14:6. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Y la palabra de Dios muestra dónde debe reflejar la fe. Hay un camino, hay una verdad y hay una vida eterna. Amén. Están diciendo un solo camino, porque buscas otro camino. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Hay un camino verdadero, pero el cristiano pierde el ánimo. El libro de los Salmos, hermanos, capítulo 73. ¿Cómo nosotros podemos, hermanos, comprender? ¿Cómo podemos ver nosotros, hermanos, que nuestra fe está avivada? ¿Cómo podemos ver nosotros que nuestra fe está fuerte? Si el ánimo está por los suelos. No hay ánimo. ¿Por qué, hermanos? Porque tal vez, hermanos, tu mente no está aquí en tu santuario. Tu mente está allá afuera en los problemas. Tu mente está allá. Y no piensas la solución aquí. Meditando la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios en el libro de los Salmos.
hay un récord, hermanos, que yo siempre me he propuesto en mí, y es no tardarme mucho. Pero, hermano, me tardo tanto, hermano, que me emociono. Y bueno, hermanos, ¿para qué les digo? Ahí está mi tío, me conoce. Dice la palabra de Dios de un hombre, Asaf, el capítulo 73, dice la palabra de Dios que este hombre, hermanos, miraba a los de afuera. ¿Cómo? Ellos, ¿verdad? Miraba él su prosperidad, miraba todo ello lo que disfrutaban, todo ello, aquello que miraban hacia afuera y él estaba dentro. Pero dice la palabra de Dios en el capítulo 73, versículo 17, hasta que entrando en él, ¿qué, hermanos? Santuario, ¿de quién? De Dios. De Dios, comprendí el fin de ellos. ¿Cuál es nuestro ánimo como cristianos? Hermanos, estando aquí en la iglesia, hermanos, nuestra fe resalta, hermanos, que un día, hermanos, todo se va a acabar. Y que la Biblia nos muestra, hermanos, que aquel, ¿verdad? Dice la palabra de Dios en el Evangelio de Juan, capítulo 1, mas a todos los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Tú y yo, hermanos, comprendemos, hermanos, nuestro fin. Amén. Amén. Y con gozo, hermanos, gozo. Comprendimos, porque si morimos, ¿a dónde vamos, hermanos? Al cielo. Al cielo. ¿Qué es el reflejo? Nuestro ánimo de seguir adelante. Amén, resaltando amén. nuestra fe. Pero, hermanos, cuando usted viene a la iglesia, cuando usted viene al santuario y usted tienes pruebas, luchas y quiere Satanás, hermanos, apagar y hacerte destruir y despedazar tu fe. Pero vienes aquí a la iglesia y eres fiel y no faltas, dice la palabra de Dios. Hasta que entrando en el santuario de Dios comprendí el fin de ellos. Te vas a dar cuenta, hermanos, que estás bendecido por Dios en estar aquí. Porque muchos allá afuera no conocen de Cristo y están luchando por ganarse la vida. Porque están en cama. Y tú y yo, hermanos, estamos con salud. Amén. Esa es la misericordia de Dios. Que tú y yo estamos bien aquí. ¿Dónde? Alabando, exaltando, mostrando una fe verdadera en quien hemos creído. ¿Quién Amén, es amén. nuestro guiador en nuestros tiempos? Ese ánimo, como lo vemos ahí, hermanos, en 1 Samuel capítulo 17, del 44 al 50, hermanos. Ese pasaje nos habla de David y Goliat. ¿Cuál era el ánimo? El ánimo de David. Cuando se topa con Goliat, lo ve al tote. David no dijo, no vio las apariencias de este grandotote. No hay ningún grande, hermano, por poner un ejemplo. Pero de cuenta decir, chiquito, vamos como Saqueo, chaparrito, y luego Goliat de cuenta. Grandote Goliat. ¿Cuál era el ánimo de David? ¿Cuál era esa fe que tenía? Le dice David, tú vienes con espada y lanza, y yo vengo de Jehová de los ejércitos. Amén. Esa era la fe de David, que estaba confiando en ¿quién? En Dios. Amén. ¿Para qué? Para ganar. ¿Enaltecerse? Él no. Porque él tenía un ánimo de que él, por medio de Dios, iba a vencer a David. David solamente tomó 5 piedras y utilizó una. Y con una quedó Goliat. Y, hermanos, nuestra fe, nuestro ánimo debe ser, hermanos, siempre mostrando con nuestro Dios, venciendo todo obstáculo. Siempre vamos a estar, hermanos, en pruebas. Yo no te vengo a decir, hermanos, no, hermanos, ya se acabó la prueba aquí, mañana todo. No, hermanos, yo no te puedo echar mentiras. Vas a seguir teniendo pruebas y voy a seguir teniendo pruebas. Siempre va a ser así. Si no hubiera pruebas, hermanos, no hay sentido de nuestra fe. Porque, hermanos, las pruebas, hermanos, prueban nuestra fe. Amén. ¿Cómo vamos a reconocer en quién creemos, a quién aceptamos a nuestro corazón, si no hay luchas y pruebas? Cuando hubiéramos fácil, todo fuera fácil. Es más, hermanos, no hubiera, y no estuviera aquí, usted no estuviera aquí. ¿Por qué? Porque sería fácil. ¿Sabe por qué estamos aquí?
porque necesitamos de Dios. Amén. ¿Sabe por qué las personas no están aquí? Porque no tienen fe y son soberbios. No reconocen que Dios es todopoderoso y que necesitan en sus vidas. Dice la hermana, las victorias, hermanos, se ganan de rodillas. Amén, Y amén. pocos se arrodillan a Dios. Pocos. Y esos pocos, hermanos, pasan pruebas. Pero cuando pasan la prueba, hermanos, se vuelven más fuertes. Cada prueba, hermanos, Dios nos va forjando nuestro carácter como cristiano. Nuestra fortaleza se hace más fuerte en nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué Santiago les hace mención? ¿Por qué Santiago habla? ¿Por qué les tuvo que decir que iba a haber pruebas, pero tienes de recibirlas con gozo? ¿Por qué? Porque les estaban preparando que afirmaran bien su fe, que no desmayaran, que iba a haber pruebas. ¿Por qué? Porque Santiago le estaba hablando con la verdad. El apóstol Pablo en Filipenses, ¿cómo habla? Él había sufriendo, estando en la cárcel, pero él se gloriaba a través de la cruz. Él se gozaba en las aflicciones. ¿Y qué dijo? Algo que nos resalta mucho ese texto. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Eso es la fe, hermanos. Amén. Si vivimos para Cristo y el día que partimos de este mundo, vamos con Cristo. Eso es Amén, amén. ¿Cuál COVID? ¿Cuál COVID? ¿Cuál? Sí, hermanos, nos vamos a proteger, amén. Pero hermanos, si te va a tocar, va a ser por la voluntad de Dios, sí o no. Pero no por eso, hermanos, no nos debemos de cuidar. Nos debemos de cuidar, sí, nos debemos de cuidar. Eso es claro, hermanos. Pero no tengas miedo. Que no sea un obstáculo, hermanos, para afligir tu fe. Amén. Sino, tu fe debe estar más fuerte. Hermanos, si Dios te llama a su presencia, va a ser cuando Él diga. No va a ser cuando la enfermedad llegue. No va a ser, hermanos, todo guerra. No, hermanos, cuando el Señor diga, Carlos, ya es tiempo, ya, vente, ya se acabó tu fin, ya, vente para que ya te quiero allá. ¿Qué anhelamos, hermanos? ¿Lo terrenal? No, lo espiritual, hermanos. Allá en el cielo, allá con nuestro Dios, allá es donde nosotros, hermanos, esa es la fe, ese es el gozo, ese es el ánimo, esa es la paciencia, que nosotros, hermanos, anhelamos el reino de Dios. Amén. No anhelamos lo de aquí. ¿Para qué, hermanos? No somos los testigos de Jehová que dicen que se quieren quedar aquí. ¿Yo para qué, hermanos? No, ¿para qué? Allá en el cielo, hermanos. Allá con Dios. En la vida eterna. Donde no habrá llanto, ni dolor, ni angustia. Nada. Pero, hermanos, hay que estar, hermanos, fundado nuestra fe en Dios. Amén. Yo te invito, hermanos, en esta tarde, no escasees tu fe, no estés, hermanos, hermanas, tristes, porque circunstancias, yo no te conozco, nada, no te conozco, Dios sí, Dios sabe que estás pasando, Dios sabe que estás pasando por pruebas, cual sea, dice Santiago, diversas pruebas, diferentes pruebas hay para cada uno. Pero Dios conoce tu corazón, Dios conoce qué pruebas estás pasando. Y nunca, hermanos, pienses que no vas a pasar prueba, porque Dios dice que no puede darte una prueba que no podamos, ¿qué? Soportar. Esa es la confianza. Dios ya te lo dijo. No hay ninguna prueba que no podemos soportar. Te lo está diciendo. En pocas palabras, es un momento. Pero el cristiano, hermanos, se le olvida de confiar en Dios. Yo cierro la invitación, hermanos. Vamos a estar de pie.